De Dios, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 18, Juan capítulo 18. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Bien, estamos hablando del testimonio. Y ya explicamos que el testimonio de Dios, como dice Juan precisamente, es Jesucristo, y el que tiene el testimonio tiene la vida eterna. Y que el testimonio de Dios garantiza que nosotros ya podemos estar seguros de la vida eterna. ¿Usted está seguro de la vida eterna? Cuando Catalina de Aragón, la que fue divorciada de Enrique VIII, estaba muriendo, y ustedes saben que era también una especie de conflicto entre catolicismo y protestantismo, y ella pues ha sido considerada, y lo consideraban todos sus partidarios, como una santa por todo lo que sufría con ese marido, ¿verdad? En fin, cuando ella estaba muriendo, pidió, entre otras cosas, que ofrecieran por su alma 500 misas. Entonces a mí me surge un signo de interrogación así grandotote, ¿no? A ver, si tú estás con Dios, si tú estás diciendo que crees en Dios y que eres fiel, ¿por qué estás tan inseguro de lo que va a pasar después de tu muerte? ¿Por qué necesitas 500 misas? ¿No? La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Sí? Entonces comenzamos hablando del testimonio por el testimonio mismo que Dios ha dado. Y dice dice Apocalipsis, que nosotros hemos vencido al diablo por la palabra del testimonio. Es decir, es una síntesis de guerra espiritual. La guerra espiritual no es ir a echar aceite a algún lugar, no es orar a gritos mandando demonios al abismo, que ni se van, porque si no ya no hubiera demonios en la tierra, ¿no? La guerra espiritual es la palabra del testimonio. Es decir, cuando nosotros predicamos de Cristo, el diablo está siendo vencido. Las almas que estaban en su reino están pasando a los pies de Cristo, ¿no? Esa es la verdadera guerra espiritual. Le hemos vencido por la palabra del testimonio. Y porque no amaron sus vidas hasta la muerte, es decir, estuvieron dispuestos a ser mártires por la palabra de Cristo. Hay algo que no le vamos a decir al gobierno que no está cumpliendo su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos perseguidos, de los hermanos cristianos. No le vamos a decir al gobierno esto porque no está cumpliendo el resarcimiento del daño, ni el castigo de los responsables. Tampoco se lo vamos a decir al clero que de alguna manera asusa y promueve que todos los no católicos sean agredidos, encarcelados, expulsados, y que cuando hay estas violaciones flagrantes a los derechos humanos, no dicen nada. Pues tanto hay complicidad en el sentido de motivar, como en el sentido de quedarse callado, ¿no? ¿Qué es lo que no les vamos a decir? Que sufrir por Cristo es un privilegio, es una bendición, ¿sí? Vamos a orar porque nuestros hermanos no sean perseguidos, vamos a ayudarles para que salgan, para defenderlos, pero también sabemos que están teniendo un privilegio, que nosotros en este momento tal vez no estemos teniendo, ¿sí? ¿A cuántos les gustaría que ya les quiten su casa y los metan a la cárcel por Cristo? ¿No les gustaría? ¿Sí les gustaría? Pues es un privilegio, ¿no? Si ellos le han vencido porque no amaron sus vidas hasta la muerte.
¿Sí? Bueno, entonces hablamos del testimonio de Dios y del testimonio de los creyentes. También hablamos del falso testimonio y cómo la ley dice que toda testimonio debe de ser por 2 o 3 personas para que se le pueda creer. Porque era por medio de los testimonios que las personas eran condenadas o eran absueltas. ¿Sí? Y entonces el falso testimonio podía llevar a una persona a la muerte. Y entonces hablamos de cómo las palabras que nosotros decimos tienen poder. ¿Sí? En ese sentido de cancelar y decretar cosas. No, ¿verdad? ¿Ya nos cambiamos de iglesia o qué? ¿No, verdad? No, las palabras no tienen poder en ese sentido. Tienen poder en el efecto que producen en la conciencia de nuestros oyentes o de nuestros lectores. ¿Sí? La manera en que usted ofende, lo que usted le dice a una persona, lo que comunica a otros acerca de una persona, o edifica o destruye. En ese sentido, las palabras sí tienen poder. Y es una responsabilidad moral sumamente grande la que cada uno de nosotros tenemos de lo que ha de decir, porque ya dijimos que seremos juzgados, como dijo Jesús, aún de toda palabra ociosa. Imagínense, ¿no? Entonces, si yo dije groserías, si yo dije palabras de caló, ¿ustedes creen que el joven cristiano debe de hablar de otra manera? ¿O debe de hablar igual que todos sus amigos? No es fácil, ¿eh? Porque se pega. Sí se pega, de tanto que convive uno con la gente. Bueno, ahora hasta las niñas dicen güey, ¿no? Para cada palabra hay 2 groserías, ¿no? Entonces, no podemos dejar de considerar que de todas nuestras palabras hemos de ser juzgados. Por eso hablamos también de lo grave que es el chisme y la crítica. La murmuración puede destruir a una iglesia. ¿Sí? Si ustedes empiezan a decir, ay hermano, ¿no te estabas muriendo de calor? Ya no hay que venir, ya ni cabemos. Eso es murmuración, ¿o no? ¿Sí? O cualquier otra cosa. O chismes, ¿no? Chismes de todo tipo. Muchos de los chismes van a ir enfocados al pastor, ¿o no? Y no estoy diciendo que yo no tenga defectos. A lo mejor muchos chismes pueden ser ciertos, pero yo les voy a hacer una invitación o a reiterar una invitación. Si les vienen a contar cositas malas de mí, ¿sí? Vengan conmigo, ¿sí? Y díganme, hermano, me dijeron esto. No me voy a enojar, no los voy a correr, nada de nada. O sea, sí, hermano, o no, hermano, a esto es así o no es así, tal, tal y tal. Con toda la confianza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Conste, ¿eh? Si usted chismea, murmura o lo que sea por ahí, es su responsabilidad, porque yo le estoy dando la confianza de que venga y me diga. Si algo no le parece de la iglesia, igual, de cómo se administra, o del dinero, del local, de lo que sea, comente. Ya dijimos que, ¿qué tal si Dios le está a usted abriendo los ojos para que ore, para que proponga soluciones, para que trabaje? ¿No? Y por eso dijimos que, siguiendo a Santiago, la lengua era un miembro muy pequeño que podía causar un grande incendio, ¿recuerda? Y que no debemos ser cristianos tibios, que a la vez que hablamos palabra de Dios, hablamos maledicencia. Y Santiago lo ilustraba diciendo, no puede una misma fuente echar agua dulce y agua amarga. No puede dar un mismo árbol buen fruto y mal fruto, ¿sí o no? Entonces necesitamos que nuestra lengua esté bajo el control del Espíritu Santo.
Y de ahí vinimos a platicar sobre la llenura del Espíritu Santo. O sea, si usted ve, voy haciendo un repaso, ¿no? Para que nos conectemos, qué es lo que hemos venido platicando. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces vimos que así como hubo una fiesta de Pascua en la que murió Jesús, también hubo una fiesta de semanas en la que Dios dio la ley y descendió el Espíritu Santo. Y entonces aplicamos esa tipología a la vida de cada uno y vimos que nuestra conversión, nuestra entrega a Cristo es nuestra Pascua. Es como cuando nos comimos el Cordero Pascual a la manera de los hebreos que salieron de Egipto. ¿Sí o no? Y que después el Señor quiere llevarnos por el desierto al monte Sinaí, donde va a escribir su ley, ya no en las tablas de piedra, sino en nuestro corazón. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí tenemos claro todos? ¿Sí? ¿Seguro? Aquí en Juan 18, dice el verso 15, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. No sabemos exactamente quién es. Es probable que sea el autor de este cuarto evangelio, el amigo del sacerdote, o incluso familiar del sumo sacerdote. Algunos creen que es Juan, y que Juan era levita o sacerdote. El punto es que entra, y Pedro aprovecha para entrar con él. Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Aquí vemos que Pedro dio un falso testimonio acerca de Jesús. Es muy delicado porque Jesús había dicho: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré, ¿no? ¿Qué tal si vienen en la escuela y le dicen: ¿y tú eres cristiano? Y se pone de todos colores y dice: no, yo pues no, la verdad no. Mi mamá me lleva a fuerzas, pero yo no, ¿no? O en el trabajo, o en algún lugar, ¿no? Negamos que conocemos a Cristo. O estos hermanos que ahora están bajo persecución. Normalmente les dicen: bueno, si firmas que ya no vas a ser evangélico, se acaban tus problemas. Si cooperas para la fiesta del santo, si firmas que te vas de aquí y pagas una multa. Siempre están invitándolos a negar la fe. Y muchos ya han muerto, ¿eh? No estamos hablando solo de los hermanos presos y golpeados, sino muchos hermanos ya han sido asesinados. ¿Estamos dispuestos a confesar a Cristo? Pedro dio un falso testimonio, dijo que no conocía a Cristo. Recuerden ustedes que Pedro tenía una gran confianza en sí mismo. Pedro era una persona de carácter arrebatado, de esos hermanos impulsivos, alegres, extrovertidos, ¿sí? Que cualquier cosa, luego, ahí están, ¿no? Participando, diciendo: sí, yo puedo y no sé qué, ¿no? Estaba Pedro tan seguro de sí mismo que cuando Jesús, en la cena de la Pascua precisamente, les dijo: todos ustedes me van a abandonar. Pedro dijo: Señor, yo nunca te voy a abandonar. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos estamos tan seguros de eso? Parte de la pregunta es: ¿y el cristiano bautizado en el Espíritu Santo es superior al no bautizado en el Espíritu Santo? La respuesta es: no es superior. Por supuesto que no se trata de superioridad, pero sí se trata de saber que Dios nos ha dado su Espíritu
para ayudarnos a vivir el cristianismo de una manera mejor. No lo garantiza porque no perdemos nuestra voluntad. Yo puedo ser lleno del Espíritu Santo y después ceder a la tentación y quedarme igual que cuando no lo tenía. ¿Sí? Pero no podemos menospreciar lo que Dios nos ha dado. Este es Pedro, ¿sí? Con su gran confianza. ¿Era cristiano Pedro, por decirlo de alguna manera? Sí, era cristiano. No solo era cristiano, era apóstol. ¿No? No era un mero congregante, un mero discípulo, era algo más. ¿Qué era? Apóstol. ¿Y qué quiere decir apóstol? Jesús ya lo había puesto en una tarea, no solo de aprender, sino de ir a predicar y a enseñar. Pedro era un apóstol. Si fuera un cristiano tradicionalista, diría, yo no necesito ningún bautismo del Espíritu Santo, yo ya soy seguidor de Jesús y ya hasta soy apóstol. Muchos así dicen, ¿no? Yo ya no lo necesito, yo ya soy, ya no necesito algo más. Entonces Pedro insistió y le dijo, Señor, aunque todos te negaren, aunque fuera necesario morir contigo, fíjense las palabras, no te negaré. Hace rato dije, ¿cuántos estarían dispuestos a sufrir por Cristo? Algunos levantaron la mano, ¿no? Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos estarían dispuestos a sufrir por Cristo? Todos deberíamos de levantar. Pero quién sabe a la mera hora, ¿no? ¿Quién sabe a la mera hora? Si nos llegan a torturar, está más difícil. Si me matan luego está más fácil. Pero si me torturan, no está tan fácil. Entonces Pedro dice, yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo les pregunto si Pedro de veras creía lo que estaba diciendo o estaba queriendo engañar a Jesús. Estaba convencido, claro. Pedro de veras creía que él iba a poder ser tan fiel a Cristo. Y sin embargo, aquí le pregunta a una mujer, una criada, en un sentido económico-social, alguien con poco poder, pero en este momento peligrosa, porque ahí están los alguaciles, ¿no? ¿Y qué dice Pedro? Yo no soy. Verso 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, imagínense nomás. Si capaz que Pedro reconoce que es, sí, claro, tú le cortaste tú quisiste partir en dos a fulanito, así que a ti también te vamos a matar, ¿no? ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Otro de los evangelios dice que Pedro aún maldijo, ¿no? Para convencerlos, blasfemó para convencerlos de que no era de los que estaban con Jesús. ¿Sí vemos? Qué tremendo. Un poco más adelante, ahí en Juan también, capítulo 21, usted recordará que finalmente cuando Pedro escucha el canto del gallo, lloró amargamente porque se acordó de las palabras de Cristo. ¿Verdad que no podemos confiar en nosotros mismos? Recuerde que hoy está de moda y hasta se paga por participar en cursos de superación personal y de autoconfianza. Y ahí lo primero que dicen es, debes de confiar en ti mismo. Yo confiaría en mí mismo si no me conociera. Me basta compararme al espejo y decir, no, yo no puedo confiar en mí mismo. ¿Verdad que no? Quien quiere confiar en sí mismo, lo primero que está haciendo es reafirmar sus errores y sus actitudes equivocadas. Eso es lo triste del caso. ¿Sí? Usted debe de desconfiar de usted mismo.
Tal vez se pregunte, oye, ¿qué clase de mensaje es ese que me dicen en la iglesia? Que no confíe en mí mismo, sino que desconfíe de mí mismo. Claro, porque usted como Pedro puede estar muy seguro de algo y fallar a la mera hora. Porque usted puede creer que está en lo correcto y después darse cuenta que estaba, pero bien equivocado. Pregúntenle a algunos de los casados y separados, ¿no? ¿No? Cuando se querían casar estaban ultra, mega convencidos de que con esa persona era su felicidad. ¿Y ahora qué dicen? ¿O qué se dicen cuando se pelean? Malaya, a la hora en que me casé contigo. No sé qué te vi, no, pues yo menos. O sea, estamos equivocados. No podemos confiar en nosotros mismos. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? Pues en Dios. Por eso no podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos que confiar en Dios. Pedro después se encuentra con Jesús resucitado, ¿no? Primero no quería creer. Cuando las mujeres vinieron y dijeron, el Señor ha resucitado, ¿qué dijeron? Estas mujeres, ya se les subió la fiebre, ¿no? Ya estaba pescando otra vez, alguna psicosis aquí de las hermanas, ¿no? Finalmente ve al Señor. ¿Qué tanta vergüenza debe haber sentido Pedro de haberle fallado al Señor? ¿Verdad que sí? Bueno, fue necesario que el Señor lo confirmara. Aquí en Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor es misericordioso y aunque hayamos fallado, nos restaura, ¿verdad? ¿Qué diría un legalista acerca de Pedro? Pedro ya no puede ser pastor, porque en una situación difícil sacó un arma y quiso matar a una persona. Es un asesino en potencia. Y luego negó al Señor, es un apóstata. Pedro no puede ser pastor. ¿No diría eso un legalista? Pero viene el Señor y le dice, apacienta mis corderos. ¿Recuerdan cuando vimos el mandato no adulterarás? Y yo les dije, ¿qué tal si les trajeran una solicitud de un pastor? Hay iglesias que escogen sus pastores, ¿no? A ver, el candidato fulano de tal adulteró y mató. ¿Lo quieren de pastor o no? Ustedes dirían, no, pues ni es cristiano siquiera. Pues es el rey David, ¿no? ¿Sí? Entonces, el legalismo es terrible, pero el Señor es misericordioso. El Señor nos restaura. ¿Por qué 3 veces Jesús le pregunta eso? Porque en griego hay varias maneras de decir amor. Lo que Jesús le está preguntando la primera vez, en el 15, es, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con amor de sacrificio? La palabra es agapi. ¿Me agapas? ¿Me agapas? Y entonces Pedro, que ya aprendió a no confiar en sí mismo, dice, Señor, me caes bien. Somos cuates, ¿no? La palabra es filos. Pedro responde, sí, Señor, te fileo, ¿no? Jesús le reitera la segunda vez, Pedro, ¿me agapas? Y Pedro insiste, ¿no? Señor, me caes bien. Por eso la tercera vez Jesús dice, Pedro, ¿te caigo bien? Y Pedro dice, Señor, pues sí, tú sabes que me caes bien. ¿Sí? Ya no se atreve a decir te amo con amor sacrificial, porque el ágape es un amor sacrificial.
Es el amor de Dios que sacrificó a su Hijo por nosotros, ¿no? Recuerden que es algo más grande que sacrificarse uno mismo, ¿sí? A ver, los que son papás, ¿qué preferirían? ¿Morirse ustedes o que se muera su hijo? Uno. Entonces, el amor de Dios es muy grande, ¿sí? Ahora vayamos, nada más le damos la vuelta a la página y estamos en el libro de los Hechos. En el capítulo 2, versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Verso 23, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y dice el 38, arrepiéntanse y bautícense. Ahora hay un contraste. Ya no es el Pedro que frente a una sirvienta o frente a un sirviente, alrededor de una fogata en la noche, dice, no lo conozco. No es el Pedro que tiembla ante la muerte, porque Jesús no lo respaldó cuando quiso ejercer la espada. Tampoco es el Pedro que dice, Señor, no me atrevo a decirte que te amo. Ahora es otro Pedro. Está parado frente a miles de personas, miles de personas. Y como líder de los apóstoles, se levanta y empieza a hablar en voz alta, sin temor. Oigan mis palabras. Y luego una acusación. Ustedes entregaron, crucificaron, mataron al Mesías. ¿Qué podría haber hecho esa multitud? Al escuchar la acusación, los judíos por siglos habían estado esperando al Mesías y ahora Pedro le dice a los judíos, ustedes mataron al Mesías. Los judaizantes creen que todo judío es un Abraham o un rey David, ¿no? Y entonces ya ven a algún judío y sienten que tienen contacto con el paraíso. Y por eso quieren poner su gorrita y reunirse en sábado y tener su shofar. Y por ahí hay un maestro de seminario que según daba la materia de apologética. Apologética es el arte de defender la doctrina, ¿no? Y ahora resulta que ella pone su candelabro de 7 brazos para hacer su oración. Dice uno, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Verdad? Pero Pedro le dice a los judíos, ustedes mataron a Cristo, ¿no? Y luego todavía les dice más fuerte, arrepiéntanse. ¿Tiene miedo Pedro de morir en ese momento? No tiene miedo. Su palabra es vehemente y poderosa, porque miren el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Oyeron a Pedro y se compungieron de corazón. Esto es necesario hoy porque la gente no está acostumbrada a escuchar. Yo les agradezco que ustedes me escuchen, los que no están dormidos, ¿no? Los que no estén viendo su teléfono, me escuchan. Pero he sido invitado a iglesias, ya les comenté, donde es el domingo de la Biblia, lo invitamos a hablar de la Biblia. ¿Y cuánto tiempo tengo? 15 minutos. Gracias, ¿verdad? Imagínense. Porque no estamos acostumbrados a escuchar. Hoy desde niñitos, ¿a qué estamos acostumbrados? A ver, pero no solo a ver, sino a que nuestra atención cambie de manera constante de una cosa a otra. Un videoclip
¿Cuánto dura una escena de un videoclip? A ver, jóvenes expertos en videoclips. ¿Cuánto dura una escena de un videoclip? ¿Menos de un segundo? ¿Sí? O sea, se trata de tener la atención así, para que no pienses nada, para que no juzgues nada, para que no te des cuenta, para ir despertando en ti una especie de frenesí, incluso de esquizofrenia. Entonces, hoy es muy difícil poder escuchar. No así los que somos de la generación de radio. ¿Habrá alguien aquí que sea de la generación de radio? Ah, sí, ya vemos varios. Nosotros sabíamos escuchar muchísimo más, ¿no? Bueno, yo les voy a hacer una confesión, a fin que hoy no vino mi papá. Yo en la primaria, en la secundaria, bueno, pues también en la prepa, nunca hice ni una tarea, pero ni una tarea. Me la pasé muchos días castigado en el patio por no llevar tarea, ¿no? Pero siempre salí con las mejores calificaciones. ¿Por qué? Nada más por oír a la maestra. Ya, suficiente, ¿no? O sea, para mí hubiera sido una tortura llegar a la casa a estudiar, a hacer tarea, abrir el libro. Jamás, ¿no? Entonces, estábamos en esta cuestión de oír. Oyeron a Pedro y se compungieron. Pero hoy se trata de que nuestro corazón se vuelva indiferente. Si no, piense usted cómo nos dan las noticias, ¿sí? Haga de cuenta que nos dicen, vamos a suponer que dieran una noticia de Chiapas, ¿no? Y entonces unos evangélicos fueron encarcelados por no participar de las tradiciones. Y el América le ganó al Guadalajara. Y entonces ya nos quedamos con la otra noticia importante y nadie pone atención en las noticias verdaderamente importantes. No nos conmueven. Si usted ve un encabezado de cuántos muertos hay, por ejemplo, ahorita en lo que lleva Peña Nieto, creo que ya son 7,000, ¿no? Arturo, que está más enterado. 7,000 muertos. ¿A usted le conmovió esa noticia? ¿O ya estaba como endurecido y dijo, no, pues con Calderón fueron 110,000? 7 no es nada, ¿no? ¿No se endureció usted con esa noticia? Cuando es necesario, o el gobierno considera que es necesario vender el petróleo, o subir los precios o algo, lo hacen en el momento en que la gente está distraída porque están las Olimpiadas, porque está el Mundial de Fútbol o porque hay nuevo Papa, ¿no? Y en ese inter, pues hay que hacer todo porque la gente está pensando en otra cosa. Y además si se hace el viernes, mejor, porque así el lunes ya a todos ya se les pasó. Entonces, no sabemos escuchar, pero ¿qué sucedió en este pasaje? Que Pedro logró compungir el corazón de los oyentes, a tal grado que ese mismo día se bautizaron 3,000 personas. Bueno, a lo que voy es este contraste de parecieran dos Pedros, ¿no? El Pedro miedoso, el Pedro que niega al Señor, el Pedro que no está seguro de amar al Señor, y el Pedro valiente, lleno de poder, sin temor de perder la vida, capaz de traer a los pies de Cristo a la gente. ¿Cuál fue la diferencia? Exactamente, el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos ahí a Hechos 2, ya estamos ahí, el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
las manifestaciones del Sinaí, ¿recuerdan? ¿Sí? Sin embargo, no es lo más importante. En este relato ¿qué será lo más importante? ¿El estruendo? ¿El viento? ¿Las llamas? ¿El hablar en lenguas? No. Lo más importante es ser lleno del Espíritu Santo, que es sinónimo recibir el Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, recibir la promesa del Padre. Todo eso significa lo mismo. Y Lucas, a lo largo de Hechos, lo va a usar de manera indistinta, pero siempre refiriéndose a esta experiencia del Sinaí, no a la Pascua. Pedro ya había vivido la Pascua. Pedro ya se había convertido. Pero Pedro, que ya era un discípulo, necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense cómo voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes son discípulos? ¿Las abstenciones? ¿Sí? Ayer me preguntaba un maestro de filosofía, ¿no? Precisamente eso, ¿no? Que si yo soy católico o protestante. Le digo, no estoy en contra de ninguno de los dos, pero no soy ninguno de los dos. Soy discípulo, ¿verdad? Entonces, somos discípulos. Y eso quiere decir que hemos conocido a Cristo, que hemos creído en la promesa que Él nos da de tener vida eterna, ¿sí o no? Pero así como Pedro, los que somos discípulos necesitamos ahora, ¿qué cosa? Ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? En Hechos 1, ya vimos el verso 8, la semana pasada, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿sí? ¿Cuándo dijo Jesús esto? Antes de ascender. ¿Cuántos días antes del Pentecostés? 10. 10 días. ¿Sí? O sea, miren, Jesús murió en la Pascua, pero ascendió 40 días después. Así que para el Pentecostés faltaban 10. ¿No? Entonces, cuando Jesús estaba ascendiendo, le dijo a sus discípulos, incluido Pedro, ustedes serán llenos del Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces, 10 días después, ¿qué sucedió? Pedro fue lleno del Espíritu Santo y dio esta predicación que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, nosotros somos discípulos, así como Pedro, y tenemos una promesa de Cristo. ¿Qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos. ¿No lo acabamos de leer? ¿Sí? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos, ¿sí? Aquí hubo una manifestación del hablar en otras lenguas, ya que estamos hablando precisamente de cómo la lengua representa la palabra y la palabra es signo del control del Espíritu Santo sobre nosotros o de lo contrario, ¿sí? Y esto nos recuerda a un pasaje del libro del Génesis. ¿Quién me puede decir? La Torre de Babel. ¿Sí? La Torre de Babel. Miren, fíjense aquí en Hechos 2, el final del verso 4, comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuál era la lengua común de todos esos 120 que estaban allí? El arameo. Y de repente viene el Espíritu Santo y los hace a todos hablar en lenguas diferentes. ¿No se parece a la Torre de Babel? ¿Conocen la historia o leemos la historia? ¿Quién no conoce la historia de la Torre de Babel? Varios no conocen. Vamos allá a Génesis 11.
Génesis 11:1 y siguientes. Dice, tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hay algo en común. Todos hablaban un idioma y de repente todos estaban hablando diferentes idiomas. ¿Sí? ¿Hay algo en común? Pero también hay una diferencia. Tiene que haber una diferencia. ¿Cuál puede ser esa diferencia? Para separarlos en Génesis y para unirlos en Hechos, ¿no? Esencialmente, sí, estoy de acuerdo. Ahora, notemos algunos detalles de la Torre de Babel. Cuando estamos en los primeros capítulos del Génesis, no es necesario que tomemos todo en un sentido literal, porque es un estilo diferente el que usa el escritor de los primeros 11 capítulos del Génesis. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es lo importante aquí? ¿Para qué querrían los babilonios? Porque esto es la llanura de Sinar, ¿sí? Quizás los acadios, o tal vez los sumerios, ¿para qué querían hacer una torre tan alta? A ver, vamos a ponerlo aquí en el pizarrón. Primero, quieren hacerse un nombre, ¿no dice? Sí. Nombre en la Biblia es identidad, conocimiento, poder. Pondrás nombre a los animales, los conocerás, los dominarás, ¿verdad? Conocer el nombre de Dios, que habite el nombre de Dios entre nosotros, ¿sí? Nombre significa una identidad y significa un poder, pero ese poder va a estar basado en la unidad de la humanidad, pero no en torno a Dios, sino en torno a lo humano, porque dice, les fue el ladrillo en vez de piedra y la mezcla en lugar del asfalto, del chapopote que se da naturalmente. Entonces, la obra del hombre. No se ve, ¿verdad? Muchas gracias. Pues tampoco, ¿verdad? El problema, estos hombres se han unido para crear una identidad, crear una mega organización que unifique a toda la humanidad, pero en torno al propio hombre. No sé si eso les suena, que exactamente es lo que está sucediendo en nuestra época. La globalización, ¿en torno a qué? Supuestamente en torno al hombre, al menos ideológicamente en torno al hombre, lo que nos lleva más bien a la instrumentalidad, ¿no? El hombre se vuelve una manera de enriquecer a los que pueden enriquecerse, ¿sí? Pero esta torre, ¿para qué más iba a servir? Muchas gracias.
Exactamente. Es un observatorio para contemplar las estrellas. Es un sigurat, ¿no? ¿Para qué quieren contemplar las estrellas? Para adivinar, exactamente. Estos hombres creen que el destino está escrito en las estrellas. ¿Cuántos leen su horóscopo toda la mañana? ¿Verdad? Mucha gente sí lo hace. En pleno siglo XXI, ¿sí? O sea, es inconcebible, ¿no? Que hoy que sabemos cómo es el planeta y las distancias a las estrellas y lo que son las estrellas, la gente siga suponiendo que su destino está en las estrellas, ¿no? Pero entonces, hay muchos pecados aquí. Hacer a Dios a un lado, hacer un gobierno mundial, pero netamente humano, y regirse por unos supuestos destinos que consideran que los astros son dioses, ¿sí? Muchos pecados. Y entonces, el resultado de esto, que es muy importante, es la confusión, ¿no? Vamos a llamarle aquí la incomunicación. Esa es precisamente la consecuencia primera del pecado. El que comete un pecado ha roto su comunión con Dios, ha roto su comunión consigo mismo, y eso se llama también enfermedades, neurosis, etcétera, etcétera. Y ha roto su comunión con los demás. Aunque hablemos el mismo idioma, volvamos al ejemplo de los casados, ¿no? No estoy viendo a nadie en particular. ¿Hay comunicación o no? ¿Por qué son la mayoría de los problemas del matrimonio? Falta de comunicación. ¿Y entre los padres y los hijos? ¿Y hablamos español o no? Ni siquiera estamos hablando otros idiomas. El problema de Babel es la ruptura que el hombre sufre con Dios, consigo mismo y con el prójimo cuando peca. ¿Sí? Y esta incomunicación, por supuesto, se da también de un idioma a otro. Y aunque es posible estudiar varios idiomas y tratar de traducir siempre es un gran problema. Si no, pregunten el problema de las traducciones bíblicas. Es un verdadero problema. ¿Sí? Bueno, al grado de que hay quienes creen que la única Biblia inspirada es la traducción a la que están acostumbrados. Sí les conté que por eso nos corrieron la semana pasada, ¿no? ¿Sí? Otros creen que todas las otras traducciones son diabólicas, ¿no? Y además tienen unas que no son una traducción, son una perversión. No son una versión, son una perversión, como las Biblias judaizantes, ¿no? Pero también entre las ciencias. Díganme ustedes si se puede comunicar un biólogo y un matemático. Un sociólogo y un psicólogo. Un ingeniero y un filósofo. Está muy difícil. Bueno, dentro de la misma área, ¿no? Un psicólogo de la corriente conductista con un psicólogo de la corriente lacaniana, bueno, psicoanalítica, etcétera. ¿No? El problema del hombre es la falta de comunicación. Porque ha roto con el prójimo, ha roto el amor. Porque dijimos que el pecado es la falta de amor, ¿verdad? En cambio, en el Pentecostés, el Espíritu Santo sí va a dar lenguas que algunos no entienden, pero otros entienden. ¿Qué es lo importante aquí? Que la persona va a ser rendida al Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo es el amor.
Y que en este caso aún el hablar en otras lenguas se va a convertir en una señal de que algo extraordinario está pasando. Y cuando Pedro se levanta y dice, lo que está pasando es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu, ¿verdad? Entonces, el hablar en lenguas es incluso una señal. Y posteriormente viene la proclamación del Evangelio, que nos va a permitir conocer el amor de Dios y restaurar la comunión con Dios. Dios no está enojado con ninguno de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos separado de Dios. El Evangelio es la invitación a reconciliarnos con Dios. A veces pensamos que Dios es un Dios enojón y que como yo no me he portado tan bien, pues sí me va a dar una buena castigada, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo entiendo que me ama y me reconcilio con Él? Puedo entender que no está enojado conmigo, que me ama a tal grado que dio a su Hijo por mí. Pero también voy a tener comunión conmigo mismo. Por eso, fruto del Espíritu es paz. ¿Sabe cuándo usted no tiene paz? Cuando quiere dos cosas al mismo tiempo. Cuando quiere una y hace otra. O cuando quiere tres cosas. Ya no diga tres novias, ¿no? La paz es cuando podemos integrarnos en torno a nosotros mismos en una perfecta comunión entre emoción y razón, entre sentimiento y voluntad, entre voluntad e intelecto. ¿Sí? Y comunión con los demás. Por eso el mandamiento de amor al prójimo, pues es fundamental. Entonces, efectivamente, en ambos pasajes hay el hablar en diferentes lenguas que Dios produce. Pero los efectos y las razones son distintas, ¿sí? Del hablar en lenguas tenemos que hablar en otros domingos. Todavía es un tema bastante largo, ¿sí? Pero lo que debemos de ir dejando bien establecido, en este caso, a partir del ejemplo que quise poner de Pedro, hay una diferencia en mi vida. No, si no va a parecer chisme, ¿no? Si yo digo, hay una diferencia entre el cristiano, aquel que tiene el Espíritu, y aquel que no lo tiene, no me interesa eso. En mi vida, en la de cada uno de nosotros, hay una diferencia. Si hemos pedido la llenura del Espíritu Santo y la hemos recibido, o si no sabíamos, o no nos ha preocupado, o no nos hemos entregado para poder recibirla. ¿Sí? En algunos de estos comentarios también les iré platicando algo de testimonios de cuál fue esa diferencia en mi vida, como digo. Yo como alrededor de los 3 años y medio, 4, fui llevado por mis padres a la iglesia metodista. Puedo decir que conocí a Cristo desde el kinder, ¿no? Pero yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 16 años. Y tengo perfectamente clara la diferencia entre la vida como cristiano, pero la vida como cristiano lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es algo como lo que le pasó a Pedro. No estamos diciendo que Pedro no era cristiano. No lo estamos condenando o diciendo que era carnal o no queremos, no tenemos nada contra Pedro, ¿o sí? Porque entonces tendríamos que, como dice Pablo, cuidar que no caigamos cuando queremos estar firmes. No estoy diciendo, ay, ese Pedro, yo no hubiera hecho lo que Pedro. Si decimos eso, mañana mismo estaremos haciendo lo que Pedro. ¿Verdad? No juzgamos a Pedro, pero entendemos que la promesa que le dejó Jesús llegó y lo transformó y le permitió ser un testigo eficaz de Cristo. ¿Usted quisiera ser un testigo eficaz de Cristo? ¿Como Pedro que le da pena? Como Pedro que dice, bueno, pues no sé si apacentar las ovejas porque pues nomás me caes bien, ¿no? O como Pedro que con valor, sin amar su vida, testifica de Cristo, ¿no? ¿Le ha pasado alguna vez que usted le quiere predicar a alguien y no sabe qué decirle?
quisiera predicarle, pero ¿qué le digo? ¿No? Ya no fumes. ¿Es eso qué? ¿No? O le da pena y mejor no le dice nada. O le da pena o le da flojera y dice, mejor mañana, y resultó que ya se murió. ¿No le ha pasado que él iba a predicar a alguien y ya se murió? Entonces necesitamos decirle, Señor, lléname de tu espíritu para que yo sea un testigo tuyo. Termino con esto. Para ser un testigo de Cristo, usted no necesita decir que ahora va a ser pastor de una iglesia y ya. ¿Verdad que no? ¿Dónde va a ser testigo? En donde está, ahí en su casa, sus vecinos. Piense, sus vecinos dicen, ¿qué persona tan educada y amable vive aquí a mi lado? Ese es el concepto que los vecinos tienen de usted. Lo dudo. ¿Sí? ¿Qué dicen sus compañeros de escuela? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo? Sus amigos de parranda. ¿No? No tiene amigos de parranda. Entonces, allí donde estamos, en la profesión que desarrollamos, en la ocupación que tenemos, el Señor quiere que seamos testigos, con poder de su Espíritu Santo. ¿Sí? Así que vamos a orar para pedirle eso al Señor. Al escudriñar tu palabra, Señor, vemos que nos dejas ejemplos en algunos de los personajes de los siervos que tú preparaste. Que nuestro hermano Pedro necesitaba tu Espíritu Santo y cuando lo recibió fue transformado por ti. Nos identificamos con él. Nosotros también lo necesitamos. No queremos ser cristianos dubitativos, indecisos, pusilánimes, sino ser cristianos llenos del poder para ser testigos, del amor que restaura la comunión, que nos lleva a la proclamación de una nueva lengua, el Evangelio de Jesucristo. Ten misericordia para que todo estorbo de nuestra vida sea quitado. Nosotros, Señor, aquí reunidos como un solo cuerpo, también estamos diciéndote que renunciamos a los pecados. Estamos diciéndote que te amamos y que nos rendimos a ti para que tú nos llenes del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tenemos un librito. Bueno, ahorita en lo que les explico, vamos a recoger la ofrenda. ¿Quién quiere ayudarnos? Liz, por favor. Alce su mano quien necesite un sobre para diezmo, por favor. Y después ya recogemos. Miren, hay un librito, no es muy extenso. Yo lo encontré en una biblioteca hace como 25 años. Y ya era un folletito muy viejo. Entonces me gustó tanto que lo reimprimimos. Es el testimonio de un avivamiento en Corea a principios del siglo XX. A mí me gustaría que lo fuéramos leyendo para confirmar y aclarar mucho de lo que estamos platicando en estos domingos, ¿sí? Y lo hemos publicado bajo el título Cuando el fuego del Espíritu abrazó Corea. ¿Quiénes no tienen este libro? Ok, voy a pedirle a Sofi que se traiga unos. Tú tienes mi llave. Para que los tengamos a la salida, para quien desee comprarlo. La única razón para imprimirlo fue esa, quererlo compartir con muchas iglesias, con muchos cristianos, porque es importantísimo que nos identifiquemos. Van a ver ustedes cómo esta historia es paralela al libro de Hechos, ¿sí? Entonces yo quisiera que lo lean y que nos ayude a prepararnos. Estamos ofrendando como parte de nuestra adoración al Señor
hágalo con alegría, con gratitud. Nuestra hermana Magali está aquí a las 10:30 de la mañana para un momento de oración, precisamente en este sentido. Así que quien guste, les recuerdo, de 10:30 a 11:30, pueden venir a orar con nuestra hermana Magali. De 11:30 a 12:30, con nuestro hermano Flaviano, hay un estudio, y luego tenemos el culto, ¿no? Mientras no hagamos esa división que les dije de los dos cultos, todavía no es el próximo domingo, ¿eh? No se vayan a confundir. Mientras no hagamos esa división, ese es nuestro horario. Vengan a orar, están invitados. Al retirarnos, hermanos, salude a todos los más que pueda, ojalá que salude a todos, especialmente a nuestros visitantes, bienvenidos otra vez. Y los que se van a quedar a comer, preparémonos para que 3:30 en punto, ¿qué horas dijimos? A las 3 en punto, empecemos a comer, ¿sí? Sí. Y nos despides orando por el papá de hermano. Sí, por favor. Buenas tardes, hermanos. Les quiero invitar cordialmente a la celebración del aniversario número 13 del museo. Estamos muy contentos porque el museo ha crecido, se ha visto también las instalaciones y todos ustedes son parte de eso. El Conservatorio de Música Henry Schutz va a celebrar al museo en este 13º aniversario con una conferencia recital el día 27 de julio a las 6:30 de la tarde. Al finalizar vamos a tener un convivio, algunos bocadillos. La conferencia va a tratar sobre las dimensiones de la apreciación de la música y el recital titulado Ojos por el Cielo está a cargo del maestro Mauricio Alvarado, que es un guitarrista profesional. Entonces, les queremos invitar. El evento tiene un costo de 140 pesos. Los boletos los voy a vender yo la próxima semana, pero para todos los miembros del Museo y Comunidad Apostólica, así como comunidades hermanas, estamos en un descuento del 50%. Entonces, el costo sería de 70 pesos. Les invito muy cordialmente en esta celebración, espero se animen y la próxima semana voy a estar vendiendo los boletos. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias porque tú nos has llamado, Señor, y nos has mostrado cuál es tu voluntad para nuestra vida. Damos toda la gloria, toda la honra y te rogamos también por la vida, la salud del papá de nuestro hermano Armando. Señor, lo ponemos en tus manos. Haz tu perfecta voluntad en su vida y te glorificamos en todo momento porque todas las cosas que tú haces son buenas. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.